Artemio, comienza el conversatorio, varios temas varios. Tengo 28 audios, no lo vamos a pasar todo completo porque si no estaríamos la producción quiere bater permanentemente su propio récord y estamos en 28 audios. ¿Por dónde quiere arrancar? Yo arrancaría con el audio más si se quiere el más emblemático de la semana, que es el de Federico Brown, el dueño de la Anónima, en uno que va a quedar en el recuerdo. Siendo las 11:20, vamos a arrancar con ese. Terminó con todos los libros de microeconomía. ¿Por qué? Cómo se forman los precios, cómo se generan los precios, cómo se... Ahí está, él lo dice. A ver. Nosotros decimos que no somos formadores de precios, es una pequeña mentira, porque somos formadores de una parte. Esto dice el formador de precios, pero el anterior... Ese es el que me refería. Acá... ¿Qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. Bien, esto a confesión de parte, relevo de pruebas. Lo más impresionante son las risas, ¿no? Sí, es lo más impactante de todo, ¿no? Las risas sinceras. Además. Del público más que del... Si se me permite, lo más importante es la claque. Eso, del público. Se le llama la claque. A la claque que se ríe de algo que la mayoría de los argentinos lo viven. Lo sufren y algunos dramáticamente, porque vos vas los sectores que van al supermercado o van a proveerse de alimentos y no lo pueden conseguir, digamos. Realmente, bueno, sincericidio, pero también es un mensaje al gobierno, ¿no? De cómo tanto que se habla de los precios y de la posibilidad de tener acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están, se cagan de risa los acuerdos. ¿Vos pensás que también es un mensaje para el gobierno, para el cierto buenismo de la estrategia planteada por el gobierno? Yo no tengo dudas, que no es un mensaje, es burlarse de la actitud del gobierno. A ver, el que habló con respecto al tema es Sergio Massa, es el audio 19. Vamos a escucharlo a Massa y a Urtubey José, que conversando con nosotros, que es un empresario del sector industrial, claro. Del sector industrial, que tuvo una postura interesante, José Urtubey. Escuchemos. Patético, ¿no? Porque en definitiva es la impunidad que a veces da el anonimato de una marca, digamos, que nos muestra a las personas. Claramente ese tipo de personas, de personajes que alguna vez se quisieron burlar de algunos dirigentes como yo, señalándonos con sobrenombres, lo que demuestran es que en realidad los ventajeros, los oportunistas y sobre todo los que tienen poca o ninguna sensibilidad social con lo que pasa en la Argentina son ellos que están escondidos atrás de una góndola y de una marca de fantasía de nombre de un supermercado. ¿Usted estuvo en la reunión de ahí ayer, sí? Sí, estuve. ¿Estuvo entre los que se rió? No, de hecho en mi... Bueno, esto es lo que un poco planteaba, decía además José Urtubey, no me causó absolutamente en la misma línea de lo que veníamos diciendo nosotros. Está muy bien la posición de Urtubey, muy bien, porque claro, estos tipos se ríen, pero hay 47 millones de personas que sufren lo que a ellos les da gracia. Bien. A ver, estuviste gran jornada, lamentablemente no pude ir, muy bien organizada, hay que decir, me dijeron, y mucha gente, porque estuve viendo las imágenes y los videos, se llevó adelante el sábado pasado la Universidad Nacional de Quilmes, de un encuentro de cultura y pensamiento nacional y popular que lleva el nombre de Horacio González. Ni más ni menos. Estuviste allí, tuviste la oportunidad de hablar, también estuvieron, digamos, fue bastante, entre comillas, en un momento donde se empiezan a percibir gestos, no sé si lo percibís vos, Amado, de cierta distensión en la interna del gobierno y del frente de todos. Me parece que todos están bajando los decibeles y se están acomodando. Me parece que el discurso de Cristina y el discurso de Alberto, el viernes pasado. Y el accionar de Alberto con lo de Culfas. Y el accionar de Alberto con lo de Culfas, ¿no? Me parece que Alberto se dio cuenta, me parece que azuzar la interna lo terminaba perjudicando y que quizás, como dije yo esta semana y tuvo bastante repercusión en las redes que fue replicado, Alberto estaba durmiendo con el enemigo de alguna manera, ¿no? Un albertista al grado cero que acusa a su propio gobierno en maniobras que son, off
existen, existirán, existieron y demás. El tema del contenido del off y en el momento del off. El tema no es hablar en off, que todos los funcionarios hablan en off. Absolutamente todos los funcionarios hablan con comunicadores o con protagonistas, cuentan algo que no es para ser publicado permanentemente, digamos. El tema es el contenido del CEO con la famosa expresión licitación a medida, ¿no? De un gobierno que él integra y además de una fuerza política que es el albertismo, cuyo Matías Culfas es integrante y como grado cero. Bueno, todo esto en ese contexto, pero quiero volver a lo del sábado. Eso te iba a decir. Porque abrimos dos temas. Lo del sábado fue muy valioso. Arranca con un audio que lo sostiene sobre el final, ¿no? Porque acá hay una idea que subyace, que sostienen ciertos sectores del albertismo y otros, de que el kirchnerismo en el 2015 jugó a perder. Ridículo. Absolutamente ridículo. Y absolutamente ridículo. Ayer tuve un almuerzo casualmente con alguien que participó activamente de la campaña del 2015 y me contaban cómo estaba a fondo Cristina garantizando, tratando de garantizar el triunfo del 2015. Además, Cristina sabía, como sabe que si se pierde en el 2023 van a ir por ella y por los dirigentes que están identificados con ella, claramente. Bueno, vamos a escucharlo a Máximo Kirchner, atentamente, vamos a escucharlos todos de un tiro, después lo tenemos ahí Artemio, ¿no? En minutos. Sí, acá estoy escuchando atentamente. Bueno, ¿cómo va? El adelanto, Artemio, de lo que estarás desarrollando. Solamente el título de la bajada, por favor. La bajada de lo que estoy desarrollando yo, bueno, las políticas en términos de control de precios están fracasando y además ahora se agrega el desabastecimiento. Hubo un anticipo que vamos a comentar por el Instituto de Estadística del Gobierno de la Ciudad, que es preocupante, que acerca la inflación al 60% del piso. Bien, en minutos nada más. Presten atención, Máximo Kirchner el sábado pasado en Quilmes. La verdad que hay algo que cada uno lo ha cansado por demás. Y busco aclararlo, y esto tiene más que ver ya con lo político que con otra cosa, es, no, bueno, así vamos a perder como en el 2015, porque en el 2015 tal organización o tal otro, nos rompimos el lomo y el alma para ganar en el 2015, Nosotros no tuvimos la idea en el medio del 2015 de nombrar en medio de una elección un gabinete. Eso fue una decisión de quién era candidato. Insólita. Nosotros no somos los que nos fuimos en medio de la elección afuera del país a hacer otra cosa mientras pasaban cosas, Nosotros nos quedamos peleando acá, En todos los distritos, en todas las provincias, en todos los barrios. Entonces cada uno siempre tiene que aprender a hacerse cargo de las cosas, en vez de echar la culpa al otro. Y cuando vino el macrismo, volvimos a estar en los lugares que teníamos que estar y volvimos a dar todas las peleas. Y fuimos a la elección del 2017 prácticamente en soledad, porque aparte no se escapaban, parecíamos parias, se había acabado, se había terminado. Y ese día, hablando de derrotas épicas y no derrotas épicas, esa noche de la general, porque aparte acuérdense que tuvimos que esperar 20 días para que nos den el resultado de la PASO. ¿Ustedes se acuerdan? Dijo, acá empieza todo. Eso es la conducción. Cada compañero y compañera que estaba esa noche ahí o que escuchó que estábamos rotos, porque queríamos ganar, porque tenemos vocación de construir mayoría, la compañera dijo, acá empieza todo. Entonces nos fuimos ya, como, bueno, ¿a qué hora mañana? Cuando tomé la decisión de dejar la conducción del bloque por estar profundamente en desacuerdo en cómo había sido la negociación y el resultado de la negociación con el Fondo Monetario, nadie se enteró, hasta que se enteraron las personas que se tenían que enterar primero, obviamente, que era el presidente. No hubo un solo trascendido. Nada, porque hay que ser responsables en esto. Entonces muchas veces algunas personas que nada le costó y que así como no muestran su voz en los off tampoco la mostraron durante el macrismo, nos terminaron haciendo mucho daño por particularidades absolutamente personales al conjunto. Y costó muchísimo. La cantidad de compañeras y compañeros perseguidos, encarcelados, que se la bancaron, que fueron al frente, de lo que sufrió nuestra gente en términos generales, de lo que sufrió ese compañero, esa compañera que lo echaron de su laburo en el sector público porque le miraban el Twitter o el Facebook o militaba en tal o cual organización, merecen mucho más respeto de muchos funcionarios cuando van a hablar en off. La velocidad de la construcción y la velocidad de los deseos. No sé si alguna lo escucharon, siempre en alguna parte cuando pude, y tenía muy claro la época que nos tocaba. Mis deseos de transformación, mis deseos de querer un gobierno
de tal o cual manera, también tienen que tener y entender que existen las condiciones y limitaciones de las condiciones de la construcción que habiliten ese deseo. Si no hay construcción política para sostener esos deseos, ¿cómo hacemos? Y creo que eso va en parte en lo que me preguntaban recién, ¿cómo es la relación de fuerzas? Y yo creo que si hay algo que nos falta y trato de estimular, y discuto y propongo, y no lo hago desde el púlpito de la verdad absoluta, de la relativa, es que yo quiero que mi gobierno sea un gobierno más deseante. Quiero un gobierno que se comprometa con su deseo, que tenga el deseo de transformar la realidad, que tenga el deseo de poder realmente poder pensarse a sí mismo que es capaz de transformar. Cuando salió este famoso trascendido, ya no sé cómo le dicen, y yo me agarraba la cabeza porque fue un laburo hacerlo del viernes. Lograr que suceda, que esté. Y aparecen irresponsables que de ninguna manera han respetado el esfuerzo inmenso que se hizo para poder construir en Argentina una opción ante un gobierno como el de Macri, que tuvo el apoyo del poder mediático, el apoyo del poder financiero, el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el apoyo de AEA, el apoyo de todos los medios de comunicación. Y no solo eso, también el apoyo del 90 o el 99% del partido judicial, del Poder Judicial argentino. No solo eso, sino que persiguió, no solo eso, sino que hasta hacía inteligencia sobre toda la oposición y no pudieron ganar. Si alguien quiere, después le puede mandar el recorte a Alberto, a quien conozco hace 20 años, 20. No lo conocí en el 2017, 20 que lo conozco. Y miraba el día que Tigre le ganó a Argentinos, ¿no? Hinchas argentinos, Racing le ganó 3-0. A pesar de que no hablamos, estuve a punto de decirle, pues aparte le hizo un golauche, que había jugado en Argentino, pero bueno, es otro tema. Y él puso en un Twitter, rescatando la filosofía de juego que le había dado Milito a Argentinos Junior, perdimos con alegría, ¿no? Bien, no voy a entrar a discutir Menotti, Bilardo, Ángel Capa, todo, no vamos a entrar al concepto perdimos con alegría. Y después me encuentro también que de nada valen las derrotas épicas. Entonces yo me encuentro con los dos conceptos, perder con alegría, pero no derrota épica. La verdad que como hincha de Racing, imagínense, ni siquiera épicas fueron algunas derrotas. Así que, por mí no hay un problema. Pero no se trata de pensar o querer obturar la discusión diciendo que hay alguien que está enamorado de ese tipo de derrotas, sino que hay que peleas, que hay que darlas. Porque si no, esa correlación de fuerzas no se dobla nunca. ¿Desde cuándo tiene esa posición acreedora? ¿Y desde cuándo los escuchamos como los escuchamos si el gobierno de Macri no fue el gobierno de Macri solamente? Fue el gobierno de Macri y Mañeto, de Macri, Mañeto y Pablo Roca, de Macri, Mañeto, Pablo Roca y Pagani. Eso es lo que fue. Muy bueno el compilado que armó la producción. Muy bueno. Muy bueno. Con el testimonio, dura 1 hora. Fue muy emotivo la presentación que hizo Máximo Kirchner. Bien, me gustó mucho el tema de perder con alegría y algo, ¿no?, que hace 10 días el gobierno presentó como el concepto de derrotas épicas, ¿no? ¿Tú te acordás que nosotros venimos hablando de estas cuestiones que señala Máximo acá? De que también están las derrotas sin épica, ¿no? Sí, pues, exactamente, porque dice, bueno, no se puede decir las cosas porque hay que ganar. ¿Y cómo se va a ganar si no se dicen las cosas, diría yo? Y vos fíjate lo que termina desnudando la nefasta actitud de Culfas, que mientras se nos decía, por ejemplo, en este programa muchas veces, che, bueno, le hacen el juego a la derecha, ¿para qué critican? No hay que criticar. De adentro del gobierno no solo estaban criticando, sino que estaban generando actitudes irresponsables y en contra del frente de todo. Entonces, por arriba te dicen ustedes cállense y por abajo te hacen off y te liman a los dirigentes y a las dirigentes del espacio. Artemio, te escuchamos atentamente. Me parece muy bien lo que están señalando. Lo de Máximo me pareció un discurso muy interesante, un recorrido por la historia reciente del kirchnerismo fundamental. Ahora, ¿cuánto hay que desconocer el kirchnerismo y las acciones fundantes de este espacio de renovación del peronismo que lo reconcilió con las tradiciones popular democráticas para
hablar de derrotas épicas. Hay que no entender nada de lo que pasó con respecto al kirchnerismo a partir del 2008. Fue el sistema identitario, esa derrota épica que ellos no quieren, de la cual abjuran, fue el sistema identitario que le dio vigor al kirchnerismo a partir del 2008 y lo constituyó para las nuevas generaciones en una alternativa, en una opción. Por eso que me parece un error conceptual enorme, me parece que eso después deriva en despliegues de política socioeconómica muy específica, muy concreta. La vimos en la recuperación del año 2001 y lo seguimos viendo en este tramo que va del año 2022. Ustedes saben que los salarios en el primer trimestre siguieron perdiendo con respecto a la inflación. Hubo un anticipo de inflación del Instituto de la Ciudad que dio 59% anualizado, con alimentos y bebidas traccionando el índice hacia arriba, porque me parece que esa es la cuestión. Ojalá fueran los soft el problema del gobierno. Yo creo que también hay problemas de on. Esto es importante, Artemio. Esto es importante que decís, porque hay que discutir. Esto es importante que señalas, porque hubo dos, me parece, ejes para analizar el tema Culfas. Uno es el que estábamos trabajando, que era el famoso asunto de los SON y de, para decirlo, la mala leche hacia la coalición. O sea, trabajar contra la coalición desde adentro de la coalición. Ese es uno de los ejes. El otro eje que aparece en su carta son las políticas que pretende Culfas, una suerte de neoliberalismo progre, claro, donde no se puede hablar de retenciones, no se puede hablar de subsidios. ¿Le dijiste neoliberalista a Culfas o entendí mal? Neoliberal progre. Progre. Porque en el fondo... ¿Qué sería un neoliberal progre? Que no disputan el corazón del consenso de Washington. Una de las variantes de las renovaciones fallidas del peronismo, la segunda... Desarrollen, me gusta el concepto de liberal progresismo. A ver, ¿cómo sería? Deme un ejemplo que no entiendo. Culfas. ¿Qué es lo que hace? No, pero un ejemplo de una política que aplicaría Culfas. Bueno, por ejemplo, en su carta él habla de que hay que terminar con las retenciones y que los subsidios son un problema. Sí, define a los subsidios como desquiciados. Exactamente. Y pone como fecha de ese desquicio hace 20 años, justo cuando... Claro, justo cuando... Comienza el proceso generista, ¿no? Exactamente. O casualidad. Yo lo que contestaría es que los momentos de desquicio de la economía argentina son cuando se siguieron las otras políticas. Me pongo en abogado del diablo, discúlpame, pero hay algo que hacer con... Pero además los subsidios, Amado, no me quiero meter en eso, pero fueron uno de los motores del crecimiento económico en Argentina. ¿Por qué algo hay que hacer con los subsidios? ¿Puedo creer que mira cómo acá, sí. Se armó no, salí de ahí, Tonietti, por favor. No, a ver, ahora te digo lo que veo yo con mi nivel de conocimiento, que es muy elemental y no voy no, comparado con vos, que fuiste ministro de Economía. Ya empezó, dijo Artemio. Bueno, está bien, chicos, si quiere que yo me ponga en el mismo lugar que ustedes, no lo voy a hacer. Dale. Bueno. Vos hablabas con Néstor Kirchner, lo tenías a tiro de Nextel. ¿Cuántas veces hablabas con Néstor Kirchner? Mirá si el cerebro... Por eso, porque Nextel no estaba encriptado y las cosas que se decían entre vos y... ¿Podés contar cómo eran las charlas tuyas con Néstor? Algunas cosas. ¿De qué te consultaban? Contá la de la pajita y el derrame. No, lo de la pajita y el derrame, nada. El Néstor en realidad era, tenía una visión absolutamente completa del país, consultaba, pero pequeñeces, no, nada. Pero nada. Te llamaba 2 o 3 veces por día, ¿no? Que el tri, ¿o no? El tri del Nextel, quiero decir. ¿Te consultaba 2 o 3 veces por día con el Nextel o no, Néstor? Sí, pero más para señalarme que cerrara la boca para que abriera. ¿Y con qué frecuencia? Néstor en eso, te imaginás que no se guiaba por encuesta, ¿verdad? No, ¿con qué frecuencia lo veías a Néstor en persona? No me acuerdo, no había una frecuencia, pero era un trato bastante cotidiano. Bastante cotidiano. Fue muy interesante, pero... Conversaciones cortas, ¿no? Eso no te da ninguna autoridad de nada. No, el trato cotidiano. Está bien. Nos estamos yendo de los... Creo que Tonietti la está tirando de esta manera. a la tercera banda. Estaba ganando aire, muchachos, de esto algo sé. Algo. Bueno, estaba ganando aire, ¿no? Les tiré a ver algo si desviamos el tema, pero no pasó. Bien, te lo planteo como lo hablamos el otro día, y si quieres lo profundizamos otro día, ¿no? Como lo hablábamos el otro día con Damián Celsi en Hurlingham, cuando decía que la mitad de Hurlingham no tiene acceso a la agua potable
y a las cloacas. Así es. Estamos hablando de a una ciudad que queda a 25 kilómetros donde estamos nosotros ahora, o a 20 kilómetros, ¿no? A 30 minutos, 40 minutos. Y en la ciudad de Buenos Aires, que hace casi 100 años ha resuelto el tema o un poco menos, ha resuelto el tema del agua potable y las cloacas, la tarifa está subsidiada. Y si uno compara el precio de las tarifas, que las tarifas es un precio, ¿no? Sin duda. Con respecto a los otros precios de la economía, es un servicio público de muy buena calidad. Esto lo hemos hablado alguna vez, muy barato. Entonces la pregunta es ¿por qué los porteños pagamos barato el agua y tenemos agua y cloaca y los de Hurlingham vos estás trayendo una variante interesante del tema, que es si cuando hay o no hay el servicio público. Yo hablaba de los subsidios cuando hay. O sea, este cuento de que hay que tener tarifas segmentadas porque los ricos usan mucho, cuando hay para todos el mismo servicio público, me parece que eso se resuelve con impuestos y no con tarifas diferenciadas. Si es verdad lo que dijo el ministro Guzmán, que hay el 10% de los usuarios del servicio eléctrico están subsidiados, bueno, es bien fácil identificarlos e irles con un impuesto y no distorsionar el precio de las tarifas, que yo creo que tiene que ser único y para todos. Es un punto de encuentro de la comunidad. Y además ha demostrado durante tiempos de Néstor y Cristina que ha sido una herramienta no solo para la accesibilidad, sino también para el funcionamiento del entramado productivo y comercial de la República Argentina, el tema de los subsidios en las tarifas. Le ha servido además para que tenga efectos fiscales, Amado, me parece que hay que quitarle subsidio a una porción muy exactamente, importante. Es un caballo de Troya. O sea, no es que vos le quitas el subsidio al 10% que calienta las piletas y ya está. Exactamente. Yo creo que es un cuento para subir atrás de ese cuento las tarifas de todas y todos los usuarios. Bien, Artemio, estuviste muy atento a cómo fue el índice de inflación en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué te llamó la atención ese dato? Bueno, porque anticipa bastante bien, es un indicador que empalmó bastante bien con lo que pasa a nivel nacional, y porque dos cosas me llamaron la atención. Por un lado, la atracción de alimentos y bebidas, además de alquileres y otros rubros de Capital Federal específicos, además de la ciudad, pero alimentos y bebidas sigue a tope. La proyección de 59 puntos, eso me pareció muy complejo a esta altura del año. Y después porque hay desabastecimiento de los precios regulados. Vos sabés que el índice anterior del IPC tuvo un aumento de precios regulados del 3.9, que fue cerca del 6, con lo cual los no regulados estuvieron muy por arriba del promedio. ¿Qué va a pasar ahora? Que vaya a haber actualización de los precios cuidados, los precios que el gobierno regula, porque es evidente que el desabastecimiento está en función de nuevas listas de precios. Me pareció un ingrediente muy preocupante el hecho de que, además de este nivel inflacionario intolerable, los que recorren los supermercados, que es donde efectivamente estos mecanismos de control son más eficientes, no encuentran los productos regulados. Sencillamente los han retirado de la góndola. Bueno, realmente ahí se van a empezar a cruzar dos temas, que son las sonrisas de Brown, la anónima y todas y todos los que estaban ahí, ¿no? Porque es un mecanismo clásico de la historia argentina. Suba de precios. Claro, y además tiene una historia muy funesta el desabastecimiento, Amado. Así es. O sea, no es cualquier elemento. Y hoy, mira, justamente recordamos los fusilamientos de José León Suárez y la resistencia peronista. Uno de los mecanismos por los cuales el general Perón sufrió desestabilización. El desabastecimiento. Exactamente. Te iba a decir, las dictaduras genocidas y las dictaduras en general han hecho uso de estos mecanismos. Los fusilamientos de José León Suárez lo ponemos en una derrota épica, ¿no? En la lista de las derrotas épicas de la historia contemporánea argentina. ¿O lo ponemos en una derrota sin épica? Yo lo pondría en la lista de las batallas que hay que dar, y que nadie busca una derrota épica o no épica. Claro. Es un resultado posible no deseado. Sí. Ahora, ¿qué resultado puedes tener cuando no das la lucha? Esa es la pregunta. Y claro, una muestra de que la gente
no se entiende. Y además esa Acusar cosa al de ser un kirchnerismo, además esa cosa de ser un bilardista y además perder, por ejemplo, yo le preguntaría, ¿no? Al presidente Alberto Fernández y a Gabriela Cerruti, que hicieron referencia al tema de derrota épica, la derrota del 2021, donde la coalición oficialista perdió 4.1 millón de votos, ¿lo ponemos en la lista de las derrotas épicas o de las derrotas inépicas? Eso es lo que Nicolás Vilela denomina un pragmatismo sin resultados. Claro, porque es el bilardismo que pierde por goleada, es una cosa insólita. Porque vos vas a ser bilardista, o sea, meté el bidón, los alfileres, 2 líneas de 4, centro al 9 al cabezazo, pero cuando termina el partido, quiero festejar, porque jugar a lo bilardo y además comete una goleada. El bilardismo culposo. O el bilardismo que no se pone los cortos. Claramente. Vamos a escuchar si les parece bien al que se cree claramente él actúa como el dueño de la Argentina. Y quiero sobre el tramo final del programa escucharlos a ustedes sobre lo que sucedió esta semana, ¿no? Con el acto de AEA, ¿no? Con el poder económico ya no expresándose a través de terceros, sino a través de sí mismo, ¿no? Que me parece que ese es el dato a tener en cuenta con respecto a lo de AEA. Ya habló Manieto, habló Roca, habló Pagani, habló Brown, y salieron a expresar claramente cómo es su programa político y su proyecto de país. Escuchemos cómo habla Paolo Roca, que habla además ni siquiera el pequeño detalle de hablar en castellano, ¿no? Hasta donde yo sé, porque lo vi en una entrevista que hizo públicamente, hay pocos testimonios del Roca hablando, pero cuando fue el programa de Pañi no hablaba en el mismo tono que hablaba ayer, evidentemente como que tiene un switch italiano y castellano. Bueno, decidió hablar de esta manera y decía esto. Elaborò un pliego para la compra dello tubo y un pliego para la costruzione. El pliego para la compra dello tubo es un pliego técnicamente indiscutible, prevé el gasoducto como tiene que ser, un diámetro de 36 pulgadas, el espesor correcto de 12.7, el acero X70, la presión de ejercicio que es la misma de todo el gasoducto troncale. Hizo lo que tenía que hacer. Salieron a buscar todo lo que podían ofertar los tubos, ni los chinos ni nadie pudieron llegar con una oferta consistente y en el tiempo previsto. Nosotros, Tenaris, que es líder en el mundo en lo que hace en esto, llegó forzando toda nuestra cadena de abastecimiento de Brasil en Argentina, anticipando decisiones, tomando personal clave y todo, para poder presentar una oferta que cumplió. La dirección de IASA se encontró con una tender, una gara, una licitación, en la cual había un oferente, líder mundial en esto. Recién ganamos un gasoducto mucho más grande en Qatar para esto, pero podría haber decidido dos cosas: cancelar la licitación, olvidarse del gasoducto para el 2023 y hacer otra licitación más adelante a nosotros, y lo que hizo con sentido común fue asignar a nosotros. No hubo ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo. En este caso, usted sabe, yo no puede ser que no simpatice con la parte de la ideología, pero respeto un enfoque técnico cuando lo reconozco como tal, y esto fue lo que se ha hecho. Después, el sentido común se fue perdiendo en toda la grieta, la múltiple grieta que tenemos por todo lado, y creo que hoy está interviniendo la justicia secuestrando, y es muy probable el pliego, es muy probable que terminaremos pagando en el invierno del 23 el gas $28 en lugar de $4, que es lo que estamos pagando ahora, porque si la cosa sigue con atraso no se va a ir. Bien. Ahí tenés otro efecto de Culfas, ¿no? ¿Cuál es el efecto de Culfas? Y haber puesto en duda un proceso que es muy importante para la Argentina, y en el cual yo no creo que exista la posibilidad de esas dudas. Bueno, la empresa que nombró como alternativa lo desmintió. Por ejemplo. Igual lo de Roca, lo de ser culeada es duro, ¿no? Es fuerte. ¿O no? ¿Cómo? ¿Cuál? El caño de ser culeada, 30 ser culeada. Eso es, hay que digerirlo. Pues el diámetro. El subtítulo era diámetro. Con respecto al tema del diámetro. El título de la nota es ese, seguro, para mí es ese,
Bueno, claramente, están hablando de las diferentes expresiones del poder económico y casi durante toda la reunión de AEA con los dirigentes estuvo ausente la situación social, la pobreza extrema. Vos sabés que ya esto estaba en el célebre libro de Adam Smith, que decía cuando se juntan los integrantes de una industria, creo que él hablaba de carniceros, en la reunión de empresarios, rara vez será para hablar de las necesidades o intereses de la comunidad y siempre va a ser... Lo planteaba como un demérito a Adam Smith. Claro, para hablar como una cuestión... Cada uno habló de su negocio y cómo se puede acrecentar. Exactamente. Cada uno. Por eso yo digo, cuando hablan de la racionalidad, no hay una racionalidad, hay racionalidades. La razón popular puede estar contrapuesta a la razón de una empresa en términos individuales. Esto no implica estar en contra de los empresarios, sino que hay que armonizar la actividad para que quienes menos tienen mejor les vaya. No hay un mito, la idea de un mito bastante difundido, y me parece que de este lado de Río Bravo muchos también lo hacen propio, la idea de la burguesía nacional, la idea... Bueno, mirá cómo habla la burguesía nacional. No es ni burguesía ni nacional. Estos sectores son los responsables de... Hablan italiano. De haber llevado al hambre al equivalente de la población de Capital y Santa Fe sumadas. Hay que acordarse que cuando toman el gobierno a través de la dictadura había 2 puntos de indigencia, la llevaron cuando asume Néstor a 27.6. ¿De qué nos asombramos? ¿De qué van a hablar ahora? ¿De cómo bajar el hambre en Argentina? Pero por supuesto que es un proyecto que, entre otros efectos, produce el aumento sistemático de las condiciones de privación. No cabe ninguna duda. Son ellos, así piensan el país. Es el mundo Rosenkrantz, ¿no? Donde hay una ganancia, no hay un derecho. Bien, pero hay una salida antes lo decían o lo expresaban de un modo vergonzante, ¿no? Su programa económico, lo están haciendo, dicen hay que cerrar aerolíneas, lo dicen, no es bueno aerolínea, hay que cerrar aerolíneas, dicen hay que privatizar YPF, hablan se meten como Macri con Irigoyen. Escuchemos ahora a Gerardo Milman, es el audio número 23. Escuchen, no sé si lo tienen esto presente, escuchen esto. ¿Para quién quedaría el PAMI? ¿Quién atendería el PAMI? No tiene nada, no lo cierra nadie. Él no cierra las obras sociales. Si yo aporto toda mi vida, con el PAMI? Lo cierro. Bueno, por eso. Lo cierro. Lo cierro. El que dice Gerardo Milman es diputado nacional, fue el número 2 de Patricia Bullrich y está diciendo cierro el PAMI. Qué patrones de estancia aparte, ¿no? Lo cierro yo. Primera persona de singular. Pero la pregunta es, te pregunto a vos, Artemio, frente a este diagnóstico, este avance programático de la derecha, que ya no dicen no voy a tocar nada de lo conquistado, sino que voy por lo conquistado, frente a ese dispositivo, ¿alcanza con decir nos tenemos que unir para que no ganen ellos, digamos, para que no vuelva a la derecha? La sociedad, yo los acompaño, no tengo problema, pero ¿hay una mayoría detrás de eso o no alcanza? Pregunto. Sin la unidad no se puede, con la unidad no alcanza, y no lo digo yo, lo dijeron los resultados electorales del 2021, hay que modificar las condiciones socioeconómicas de una cantidad importante de ciudadanos. Ahora, frente a la ofensiva de la derecha, en términos discursivos, yo creo que hay que plantarle un discurso a la altura. Ahí está. Yo creo efectivamente que frente, Milman, qué sé yo, sino el discurso que está desplegando Juntos por el Cambio, cada vez más corrido a la derecha, merece una réplica clara, contundente por parte de los sectores populares. No, casi no hay lugar ya para la actitud contemplativa. Esto requiere seriamente que quienes representan al campo nacional y popular crean realmente que otro mundo es posible, que otra Argentina es posible, que se pueden modificar las cuestiones estructurales que llevan a estos niveles de concentración económica. Porque de afuera lo que se ve es que la derecha propone un cambio drástico, muy audaz, y que pareciera ser que los sectores autodefinidos como progresistas, nacionales y populares son los conservadores. Claro. Por eso hay que proponer transformaciones, no sostener el status quo.
La propuesta tiene que ser de transformación, de modificación, de cambiar estructuras que no le sirvan. El ejemplo para mí más obvio es el de las FJP, pero vos tenés, cuando asumió Néstor Kirchner, la posibilidad de que el Estado empiece a llevar adelante las tareas de AISA, y han dado buenos resultados. La cuestión de aerolíneas, la cuestión, bueno, de la administración del comercio exterior, de la administración... Pero fíjate Aerolíneas, cómo mejoró los números, los hizo públicamente, y además es algo que salió bien. Hoy está saliendo un informe de auditoría. AISA es el caso paradigmático. El caso de AISA. Sí, o la acumulación de dólares en el Banco Central. Exacto. Hay que ir por un discurso que esté a la altura de... Pero la pregunta, en vez de discutir tarifas, ¿por qué no se discute, entre otras cuestiones, el costo de la energía, por un lado, y la composición accionaria de las empresas que participan del negocio? Eso es lo que yo llamo estructural. No es que no haya lugar para el sector privado. Pero no se discute eso. Nosotros lo hemos planteado todas y con las veces. Por eso yo decía que los problemas no son solo en off. Claro. Son enormes. A eso me refería con la segunda parte de Culfas. Y con respecto a el avance de la derecha, de ultraderecha, como quieran llamarlo, retomo una nota reciente que me hizo llegar Nicolás Vilela, de Hurlingham también, donde dice: en estos días la fascinación por el adversario se convirtió en oficio. Por todas partes proliferan especialistas en nuevas derechas, analistas políticos, periodistas, pero también dirigentes oficialistas que asumen que hoy lo importante es el avance del fenómeno Milei. Se destinan páginas, congresos, entrevistas y toda clase de foros a caracterizar y finalmente alertar contra el peligro que entraña el ascenso irresistible de la derecha. Esta compulsión diagnóstica, yo creo que es así, acusa un primer error, y es justamente el tratamiento incorrecto de la contradicción antagónica. No hay que debatir sobre las nuevas derechas, hay que combatirlas, lo que es bien distinto. Bueno, lo mismo, Artemio, que señalás, que está buenísimo, sucedió en el 2016, ¿no? No es un fenómeno nuevo en parte de nuestra fuerza. Cuando decían que habían llegado, que era la derecha moderna, que no se va más, que dos gobiernos más... Pero no dicen más sobre la derecha moderna. Sectores de lo que Amado denominó muy bien el progresismo neoliberal, dijo que acá Macri se quedaba, no sé, yo escuché 2 décadas, no sé, quizá me equivoqué por una década. Hubo periodistas que estaban haciendo el libro de la sucesión de Macri. Ya era un libro donde estaba Peña, escuchá, Larreta y Vidal, y ya era cómo va a ser la sucesión de Macri, obviamente después de 2 mandatos. Yo creo que, y es un debate... No se editó el libro, quiero decir que se empezó... Está en prensa, está en prensa. No, finalmente. Un periodista y gente muy considerada. A mí me parece que es un tema en debate en la fuerza, y es razonable que así lo sea, que nosotros debiéramos presentarnos como transformadores de la realidad, no como sostenedores de lo que hay, porque qué peligro lo que viene. Si vos no tenés una propuesta transformadora, es muy probable que no puedas contener el embate discursivo que lleva adelante el campo colonialista y aristocrático, como ya pasó en el 2016.